salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Usted lo leyó 774 veces, creo, más o menos. El título de la Reina Valera dice: David mata ¿a quién? Ah, vio que lo leyó. Bueno, no predico, chao. No. Es muy conocido y no lo vamos a leer todo, pero la historia relata lo siguiente, que Saúl está en guerra contra los filisteos. El ejército de Israel está en guerra. Y los hermanos de David están peleando en el frente de batalla. Su papá, el papá de David y de los otros tres que están en la guerra, es un hombre ya anciano y un papá que se preocupa por sus hijos. Entonces le dice al menor, que es David: dejá las ovejas, dejásela encargado a alguien, el negocio familiar, dejáselo encargado a alguien y andá a llevarles comida, porque seguramente están en guerra y necesitan algo para alimentarse. Cuando David llega al lugar, en ese momento los dos ejércitos estaban uno enfrente del otro. Y David corre y se pone a una distancia más o menos cercana para ver lo que estaba pasando. Y en ese momento David ve que sale alguien desde la fila, alguien que rompe fila, se pone por delante y empieza a gritarle al pueblo, a su pueblo, a Israel. Entonces David comienza a preguntar qué es lo que pasa. Y le dice: lo que pasa es que este filisteo ha salido durante 40 días, todos los días, a ponernos una propuesta de guerra diferente. Dice que nosotros le presentemos a uno que pelee contra él. Y el que pierda será esclavo del otro. Entonces, la situación era difícil ahí. Y usted ya conoce cómo termina la historia, ¿verdad? Pero en ese momento que llega David era la persona correcta, en el lugar correcto, con la actitud correcta. ¿Quién era David? La persona correcta, en el lugar correcto y con la actitud correcta. Y de esto quiero hablarles, porque usted ya conoce todo ese capítulo y si no lo conoce, léalo, está buenísimo. David, cuando llega al campo de batalla, era la persona correcta, escuche, por dos razones. La primera es que tenía un corazón conforme al de Dios. David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué significa esto? Que a David solo le importaba lo que a Dios le agradaba. No le importaba ninguna otra cosa. A David solo le importaba estar a cuentas con Dios. A él solo le importaba agradarle a Dios. David escribe en los Salmos, si usted lo lee, todo lo que es importante para él. Todo lo que él considera que le agrada a Dios, él lo escribe en los Salmos. Por ejemplo, tomé algunos ejemplos. David dice que para él es importante pasar mucho tiempo en la casa de Dios. Para él es importante, dice, mejor estar en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Yo prefiero estar aunque sea en la puerta, mire, ahí en la puerta, aunque esté cerrada, no importa, ahí en el porchecito, ahí prefiero estar. Eso para David era un principio fundamental de vida. David, para él cumplir con sus votos, con sus ofrendas, con sus diezmos, con su responsabilidad económica, para él era fundamental. No había variación. Con sacrificio entregaré mi ofrenda. Y si no me cuesta nada, no lo haré, decía David. Voy a entregar lo que me cueste. Porque porque no cuesta, lo entrega cualquiera. Me sobran estas medias rotas, tomá, te las regalo. Porque no cuesta. Pero lo que cuesta es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Estoy hablando dos razones de por qué David era la persona correcta. Para David era importantísimo obedecer, estar en la presencia de Dios. Para él era fundamental. Y su confianza estaba puesta en Dios. El Salmo 20, en el versículo 7 y 8, dice: ellos confían en carros y en sus caballos, mas yo y nosotros, nuestro ejército, confiamos en vos. Confiamos en tu nombre. Cuando usted tiene problema, ¿en quién confía? Eso espero.
Nunca alguien que no ama la casa de Dios, escuche esto, que no le importan las ofrendas, o sea, sus responsabilidades, que no le importa obedecer, que no le importa estar en la presencia de Dios y que no confía en Dios, podrá ser la persona correcta. Nunca podrá ser la persona correcta. Y usted me puede preguntar, ¿y por qué? Por la simple razón de que Dios no puede respaldar a alguien que piensa y actúa de manera contraria a su voluntad. Dios no va a respaldar a nadie que actúe y que piense en contra de su voluntad. ¿Va a respaldar a quién? A los que aman su voluntad. A esos sí los va a respaldar. Esos sí serán las personas correctas. ¿Me está siguiendo? Lo segundo de por qué David era la persona correcta, porque David tenía su espíritu actualizado. ¿Y dónde estaba eso en los versículos que leíste, pastor? Usted después revise y va a ver que dice actualización, actualizando, no. Pero cuando lea, presta atención. ¿Qué es tener el espíritu actualizado? Es estar en el mover actual de Dios. Eso es tener un espíritu actualizado. Somos las personas correctas cuando estamos en la actualidad de Dios. Cuando estamos actualizados, el enemigo, escucha bien, no puede afectar tus emociones. Si vos no estás conectado con el Señor, conectada con el Señor, seas hombre, seas mujer, seas chiquito, seas grande, seas mediano, si no estás actualizado con el Señor, el enemigo, más conocido como el diablo, usted no sabía que existía el diablo, yo le acabo de informar, ataca tus emociones. ¿Por qué? Porque si ataca tus emociones te quiebra. Ay, me dolió lo que me dijo, me miró mal, no me contestó el WhatsApp, me clavó el visto. Emociones. Mire, 1 Samuel 17:11, lo que estamos leyendo, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿qué dice? Miedo. Tuvieron miedo, porque escucharon otra vez al filisteo gritarle: traigan uno que pelee contra mí, y el que gane, o mejor dicho, el que pierda, será esclavo del que gane. Y cuando Saúl escuchó eso, y todo su ejército lo escuchó, dice que tuvieron gran miedo. El gran rey y su ejército tiemblan de miedo. Saúl no era un rey improvisado, era un rey de conquistas. Y su ejército era un ejército fuerte, pero en ese momento, ¿qué tenía? Miedo. ¿Por qué? Porque no estaba actualizado con Dios. Ellos vivían de glorias pasadas. Ay, antes cómo ganábamos. Antes levantábamos una espada y desaparecían todos. Sí, pero ahora no. David, en cambio, vivía en una constante actualidad con el cielo. Por eso era la persona correcta. Porque él vivía conectado con el Señor. Las personas correctas son las que viven de su relación personal con Dios y no dependen de la relación de otros con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo descubrís a la persona que depende de otro? ¿Puede orar por mí? Pastor, ¿puede orar por mí? Sí, ¿qué necesitas? No, lo que pasa es que a vos Dios te escucha más. ¿Quién te dijo eso? Hay una relación con Dios que la tenemos que generar personalmente. Ni que tu líder, ni tu pastor, ni quien sea va a poder generar. Si no la generás vos, no la va a generar nadie. Y después, no podés culpar ni a la iglesia, ni a tu pastor, ni a tu líder, ni a nadie de algo que vos no hacés. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Si no tenés una relación con Dios y no sabes lo que Dios está haciendo en este momento, es responsabilidad nuestra. Entonces, tengo que estar actualizado con Dios. El ejército de Israel, escucha, y hasta el mismo Saúl, dependían de los profetas. Ellos dependían de los profetas, que tuvieran los profetas una relación con Dios. Y escuche,
y que sea el Dios correcto. Porque si usted lee la Biblia va a encontrar que hay algunos profetas que por ahí le erraron bastante. Y Dios vino a decirle, yo no les dije a ustedes que dijeran eso. Ese es para otro día. Pero en cambio David tenía una relación directa con Dios. Eso marcaba la diferencia. Mire, David pasó mucho tiempo solo, ahí en el campo. ¿Quién vivió en el campo alguna vez? Yo no. ¿Quién? A ver. ¿Y en el campo a veces hay muchos días de soledad o no? Hay días largos, uno termina de hacer lo que tiene que hacer y no hay televisión en muchos casos, no hay wifi. Se pone difícil. Pero ese tiempo de aparente soledad y de aparente quietud, David lo usó para conocer a Dios. ¿Sabe para qué lo usó? Para conocer a Dios. Hasta lo más profundo. Él se interesó por buscarlo al Señor. Todo ese tiempo con Dios lo transformó en la persona correcta. Así que quiero decirte algo que el Señor me decía hoy. Que si estás en soledad, si estás pasando por momentos aparentemente quietos, aprovechalos para buscar al Señor. Aprovechalos para profundizar en su presencia. Aprovechalos para conocerlo cada día más. Porque el día que empeces, no paras más. ¿Cuántos dicen amén? El día que empezás, no parás más. David fue ungido. Si usted lee 1 Samuel 16, fue ungido por Samuel. Toca para Saúl, arranca, sigue esto y no para más. O sea, todo el tiempo ese que pasó, él tuvo tiempo para encontrarse con el Señor, para ser la persona correcta. ¿Sí? Se me fue el... David lo usó para conocer a Dios. Todo ese tiempo con Dios lo transformó en la persona correcta. ¿Sabe qué? Para ser la persona correcta hay que estar cargado de Dios. Estar lleno de Dios constantemente. Ese tiempo en David generó una actualidad permanente, una actualización permanente en él. Y no sé cómo su teléfono. ¿Usted tiene teléfono? ¿Vio que a veces le pide actualización? Y si no se actualiza, ¿qué pasa? Se traba todo. ¿Cuánto puede andar? Un mes más. Si no lo actualiza, no anda más. En nosotros pasa más o menos lo mismo. Si no nos actualizamos en el Señor y si no buscamos permanentemente de Él, llega un momento que estamos medio desactualizados. Así que busquemos permanentemente al Señor. Dios no busca promocionar a hombres y mujeres con grandes cualidades. Usted no necesita recibirse en la universidad para que Dios lo use, pero recíbase en la universidad. O sea, tranquilo, estudie. Capacítese, sea el mejor en lo que haga. Pero no es un requisito, no es que si no soy un facultativo, Dios no me va a usar. No. Eso es mentira. Lo que Dios busca es a hombres y mujeres que estén actualizados y estén cerca de Él. No pone ninguna cláusula de virtudes ni ningún requisito académico. Solo estar cerca de Él. Solo estar actualizado. Así que mirá al que está al lado tuyo, míralo y decirle, sos la persona correcta. Decirle, yo sé que sos la persona correcta. Es más, decirle. Por ahí vos no te crees que sos la persona correcta. Pero yo sé que sos la persona correcta. Amén. David era la persona correcta, escuche esto. Y no solo era la persona correcta, sino que también estaba en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo me doy cuenta que siendo yo la persona correcta, estoy en el lugar correcto? Muy fácil. El pastor hace todo muy fácil. Es muy fácil. Es donde hay una necesidad. Donde hay una necesidad, ahí es el lugar correcto. Cuando David llega a donde está el ejército, apenas entra, descubre la necesidad. ¿Cuál era?
Un gigante que todos los días, ¿qué hacía? Atormentaba al pueblo. Un gigante que todos los días les hacía tener cada vez más miedo. Todos los días. Y cuando hay una necesidad en una persona o en una familia o en algún lugar, hay una particularidad, y usted va a estar de acuerdo conmigo, creo. De lo único que se habla es de ese problema en sí, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema, de lo único que se habla es de ese problema, y se levanta hablando del problema, y al mediodía habla de ese problema, y a la tarde habla del problema, y en sus redes sociales pone su problema, y en su estado pone el problema, y el problema, parece Arjona, y el problema, y el problema, y el problema. Esto pasa porque en el ambiente y en las caras de todos está el problema, está esa dificultad, esa necesidad. Se refleja la necesidad en la cara de la gente. Seguramente, ¿quién salió con invasión esta semana? Levanta su mano. ¿Quién salió a la calle? Se han encontrado con personas con necesidad, ¿verdad? Hay gente con necesidad, ¿verdad? Cuando salimos a hablar con las personas, hay mucha gente con necesidad. El Señor te va a poner delante de esas personas. ¿Por qué? Porque somos las personas correctas. ¿Y el lugar correcto cuál es? Donde hay una necesidad. Las personas correctas en los lugares correctos, escucha esto, son los que cambian la atmósfera. Son capaces de revertir una situación desfavorable en favorable. Eso generan las personas correctas. Mire, David habla con Saúl y le dice algo más o menos así. No importa qué forma tenga el enemigo. A veces tuvo forma de oso, a veces tuvo forma de león y ahora tiene forma de gigante. Pero te voy a decir algo, rey, le dijo David. Nadie que provoque al ejército de Dios o que provoque a algún hijo de Dios se mantiene mucho tiempo en pie. Nada que se plante en contra de un hijo de Dios o en contra del ejército de Dios o en contra de un plan de Dios permanece mucho tiempo en pie. Cuando estamos pasando por un problema, se llame como se llame, eso ocupa la primera plana de nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente con problemas y necesidades y no puede hacer otra cosa más que pensar en eso. Y usted y yo, aunque tenemos cosas por resolver, somos las personas correctas. En ese momento, cuando tenemos la oportunidad de revertir la situación y algo fundamental, de cambiarle el enfoque a la persona. Cuando vamos a hablar con alguien y nos acercamos a alguien que tiene una necesidad muy grande, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el enfoque, porque tiene sus ojos puestos ¿en dónde? En el problema, en la necesidad. Le tenemos que mostrar la absoluta realidad, que no hay nadie ni nada más grande que nuestro Dios. No, pero vos no sabés el problema que yo tengo, pero vos no sabés lo grande que es Dios. Pero mirá que yo la estoy pasando mal, pero mirá que Dios es grande. Cambiándole el enfoque, haciéndolo mirar a donde tiene que mirar, que es hacia el Señor. En este tiempo, para nosotros el lugar correcto, ¿sabe cuál es? Es donde hay necesidad, es la calle. Ese es nuestro lugar. Son nuestros vecinos, son nuestros amigos, inclusive los que no conocemos. Porque de estos ¿cuánto eran? 166, seguramente muchos no conoces. Igual le preguntaste si tenían una necesidad. Igual le dijiste que ibas a orar y no lo conoces. ¿Por qué? Porque nuestro lugar está ahí. Así que mirá el que está al lado tuyo. Vamos de vuelta, míralo. Decirle, a ver cuánto tiempo aguantan mirándose, un poquito. Decirle, míralo, estás en el lugar correcto. Otra vez para que se lo crea, estás en el lugar correcto. Así que somos la persona correcta. ¿Y dónde estamos? Estamos en el lugar correcto. David era la persona correcta,
en el lugar correcto. Y número 3, con la actitud correcta. Imagínate una persona en el lugar correcto. Una persona, correcta, en un lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un cardiólogo, un médico, ¿verdad? El mejor cardiólogo del país. ¿Qué es? La persona correcta. Está en un quirófano. Tiene a su paciente con un problema cardíaco y necesita que lo operen ya. ¿Qué es? El lugar correcto. Ya tenemos la persona incorrecta y el lugar correcto. Pero el cardiólogo se entristece tanto como lo ve de mal, que dice, no lo voy a operar. Porque estoy muy emocionado. No voy a poder cortar en el lugar correcto. Así que no lo voy a operar. ¿Es la persona correcta? En el lugar correcto, con una actitud incorrecta. Por eso es muy importante que además de ser la persona correcta y estar en el lugar correcto, tengas la actitud correcta. Escuche, las palabras de David llegaron a los oídos del rey. Cuando David llegó, empezó a hablar con todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y él ya tenía una actitud diferente cuando hablaba. Seguramente le decían, ¿ustedes son soldados? ¿Y le tienen miedo a este grandote? Yo no le tengo miedo. Imagínense el orgullo de un soldado. ¿Y vos quién sos? El hermano Eliab, usted lea después de este capítulo, vino y le dijo, ¿qué haces acá? Yo conozco tu soberbia y yo tu miedo. Claro, porque el ejército no podía escuchar a un pibe que estaba diciendo, che, ¿por qué no van y pelean? Vamos, alguno que salga. Entonces, todo eso que David hablaba, el rey llegó a los oídos del rey. Entonces el rey dijo, tráemelo. Quiero hablar con él. Aparentemente habla diferente al resto. Tiene una actitud distinta. Tráiganlo. Lo quiero conocer. Lo quiero escuchar. El rey, que también tenía mucho miedo. No estaba exento del miedo. Y del versículo 32 al 37 hay una charla entre David y Saúl. Pero la actitud de David es lo que provoca un cambio en Saúl. Si usted lee el versículo 32, David entra al lugar donde está Saúl y le dice, tranquilo rey, yo me encargo. Imagínate, el rey del ejército recibiendo a alguien que entra y que lo primero que le dice es, quédate tranquilo, yo lo mato. ¿Y vos de dónde saliste? Una actitud diferente. Vos llegás a una casa y hay un enfermo. Salís con invasión esta semana que viene. Llegás a una casa, hay un enfermo. No sé, elegí vos la enfermedad. Tu actitud debe ser de fe. Tu actitud debe ser de fe. De hablar de lo que Dios es capaz de hacer. Y demostrarle, mire, Dios ya hizo esto, hizo aquello, hizo esto en mi vida, hizo esto en la vida de una persona que conozco, si querés te la traigo para que te cuente. Puede hacer lo mismo en tu vida. Esa es la actitud que debemos tener, la que marca la diferencia. No abrazar al enfermo y ponerse a llorar los dos. ¿Qué te dijo el médico? Que te va a morir. No. La actitud correcta tenemos que tener nosotros. La de fe, la que tuvo David. Rey, quédate tranquilo. Yo lo mato. Esa es la actitud correcta. La actitud de la fe. El verso 36 y el 37, estamos en 1 Samuel 17, dice algo, escuche, que refleja la actitud de David. Nuestras palabras reflejan nuestra actitud. Cuando vos escuchás hablar a alguien, enseguida identificás si su actitud es de avanzar o su actitud es de... Vamos a ver qué pasa. 1 Samuel 17 dice 36 y 37, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Está hablando David. Y este filisteo incircunciso, me encanta esa frase, le voy a poner en la puerta de mi casa. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este no sabe con quién se metió. Le está diciendo David al rey. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. En otras palabras, que Dios te ayude. Porque seguía teniendo un poco de miedo, pero por lo menos lo dejó ir. Porque había una actitud diferente. Una actitud diferente. Nuestra actitud revela nuestras convicciones y nuestras creencias. Mire, la actitud de David fue la que le dio libertad al pueblo. Su actitud fue la que le dio libertad al pueblo. La actitud correcta de un solo hombre trajo paz a muchos. Uno solo. La actitud correcta de uno solo trajo paz a muchos. Mire, ¿cuántos somos acá? ¿80? ¿90? Imagínense la actitud correcta de 80 personas. Si la de uno le dio paz a un ejército, imagínense la de nosotros. Si todos juntos tenemos la actitud correcta, la paz puede venir sobre nuestra ciudad. La paz puede venir sobre tu barrio, sobre el mío, sobre el centro, sobre nuestros colegios, sobre nuestras universidades, sobre los trabajos. Pero tiene que haber una actitud correcta. Una actitud correcta tuya va a cambiar la vida de muchos. De los que te conocen, voy a empezar por ahí. Cuando tu actitud sea la correcta, los demás van a decir: wow. Mirá cuando tiene problemas, cómo los enfrenta, ¿eh? Nunca baja los brazos, siempre sigue diciendo que Dios lo va a sacar y que el Señor lo sostiene. Y yo he visto que no comió al mediodía, tomó mate y sigue diciendo que Dios lo sostiene. ¡Wow! Y sigue diciendo que Dios lo va a levantar. No lo puedo creer. Yo ya me estaría quejando. Esa actitud es la que marca la diferencia. Con esto termino. David llegó al campamento. ¿A qué? ¿Para qué fue el campamento? A llevar comida. Simplemente a llevar comida. Y mire cómo funciona ser la persona correcta en el lugar correcto y con la actitud correcta. Que David llegó al campamento a llevar comida siendo soltero y se volvió a su casa siendo rico, sin deudas y siendo el yerno del rey. Fue a llevar comida y mirá cómo volvió. En una semana le cambió la vida. ¿Por qué? Porque era la persona correcta, en el lugar correcto, con la actitud correcta. Decirle al que está a tu lado: ¿sos la persona correcta? ¿En el lugar correcto? Con la actitud correcta. Dale un fuerte aplauso al Señor.